Gracias, presidente. Si algo caracterizó el siglo XX fue el de las grandes transformaciones socioculturales, entre ellas el que las mujeres accedieran al mercado de trabajo, el fenómeno de la inmigración o también a los cambios en los conceptos de familias. El siglo XXI, sin embargo, está trayendo una serie de transformaciones ligadas a un aumento de la esperanza de vida y también a las dificultades, a las variaciones demográficas que han dado lugar a cambios ligados a la dificultad de acceso a un trabajo y a una vivienda por parte de los jóvenes. De la generación del baby boom se pasó a la generación X y ahora, en pleno siglo XXI, hablamos de los millennials, jóvenes entre 20 y 35 años que se hicieron adultos con el cambio de milenio en plena prosperidad económica y que, al hacerse mayores, les ha tocado vivir pues la crisis más dura de los últimos tiempos. Según una proyección de la consultora Deloitte, en 2025 representarán el 75% de la fuerza laboral del mundo. El 54% tiene una carrera universitaria, son nativos digitales, casi todas sus relaciones básicas cotidianas están intermediadas por una pantalla. Utilizan múltiples canales y dispositivos digitales para sus actividades. Son extremadamente sociales. La mayor parte de los millennials tiene perfiles en muchas redes sociales. Son mucho más críticos, más exigentes y más volátiles que las otras generaciones. Pero el problema llega cuando nos enfrentamos a unas cifras pesimistas que les alejan de tener un futuro esperanzador. Más del 51% se encuentra en una situación de desempleo, el 50% de los que están empleados están sujetos a contratos temporales con una remuneración escasa y el problema no es que no produzcan, el problema es que les pagan poco y eso les impide independizarse de sus padres y por lo tanto se produce un alargamiento artificial de la edad de lo que se considera joven. Antes se consideraba joven hasta los 30 años, ahora se alargó hasta los 35 y dentro de poco veremos cómo se alarga hasta los 40. Forman el grupo, además, con mayor descontento político y religioso de los últimos 25 años. Las dificultades para encontrar un empleo y para poder independizarse han fomentado ese carácter de incredulidad de muchos de ellos. Y ahora las empresas, la publicidad, todos se dirigen a ese tipo de población, hacia los millennials. Hasta la Coca-Cola vende sus productos invitando a los jóvenes a que no dejen sus sueños y a que no se frustren, porque realmente tenemos ante nosotros una generación que puede ser una generación llena de frustraciones, de sueños irrealizables, de sueños incumplibles. La política, sin embargo, al igual que lo han hecho las compañías de publicidad y las grandes empresas, ni analizan ni dirigen sus acciones contemplando todas estas posibilidades y por eso se ha abierto una grieta enorme entre lo que piensan ellos sobre la política y los políticos no podemos permitirnos desconectar de la realidad que viven nuestros jóvenes porque yo creo que estaríamos cometiendo el peor de los errores. Por eso hoy los jóvenes tienen pocas esperanzas porque no tienen un futuro muy alentador y no es esperanzador. Nuestra generación, por contra, sí que tuvimos sueños que se pudieron realizar en muchas ocasiones y, sin embargo, la generación mejor preparada de todos nuestros tiempos, pues solo puede encontrar los sueños realizables y encontrar el reconocimiento si sale de nuestras fronteras, como así lo han hecho 5.000 jóvenes aragoneses. Por lo tanto, planteamos, en primer lugar, con esta moción, un plan de choque dirigido a los jóvenes, un plan de choque para que no se frustren, un plan de choque para que se sientan realizados y, obteniendo un empleo, consigan realizar esos sueños. En segundo lugar, abordar de manera contundente el problema grave que tiene la población juvenil, habiéndose visto incrementado 9 puntos el umbral de pobreza en este sector de la población. Y, en tercer lugar, poner en marcha políticas activas transversales en materia de juventud que inviertan precisamente el descenso presupuestario en esta materia. Y lo hacemos porque Aragón no se puede permitir el lujo, ni va a poder resistir generaciones y generaciones frustradas con un futuro poco prometedor. Y su compromiso no se puede limitar, como decía en la anterior interpelación, a reducir el presupuesto de juventud un 31%, porque esta actitud no va a contribuir a mejorar la situación alarmante de los jóvenes aragoneses.
responsables de ese futuro y por lo tanto tenemos la ocasión de revertir esa tendencia y recuperar el esfuerzo económico de los diferentes gobiernos que hicieron posible que los jóvenes de entonces tuviéramos un futuro mejor. Gracias. Gracias, señora diputada. En defensa de la enmienda tiene la palabra el Grupo Parlamentario Podemos Aragón. Señora Abella, tiene la palabra.